Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo, como cada domingo a las 9, por la pantalla de C5N, con una agenda hoy muy atravesada por lo que está pasando en el conjunto de las provincias argentinas. Vamos a tratar de salir, es algo que venimos demandando desde el inicio de la pandemia con escasísimo éxito, prácticamente como cada cosa que emprendemos, pero de salir de la caja de resonancia del área metropolitana, salir de la caja de resonancia de la ciudad autónoma de Buenos Aires y posicionarnos en el conjunto de las provincias argentinas que están atravesando una situación muy pero muy delicada producto de los incendios. Bueno, ¿por qué estos incendios? ¿Son intencionales o son por actividad humana? ¿Es parecido? ¿Es lo mismo o es similar? ¿O no tiene nada que ver? ¿Alcanza o no alcanza el proyecto con las firmas de los jefes de bloque del Frente de Todos, del peronismo de los Ramones, del bloque de Balibuca? Estamos hablando del proyecto de autoría del diputado Máximo Kirchner, ¿o es un parche esto que ha propuesto en la Cámara de Diputados, no en el Gobierno Nacional, el cuerpo legislativo? En fin, de todo esto vamos a hablar. ¿Por qué se habla de crisis ambiental? ¿Por qué se habla, digo, si fueron intencionales o por la mano humana? ¿Qué implica esto? ¿La tensión esta entre desarrollo y ambiente se puede resolver o no se puede resolver? Bueno, vamos a estar hablando con Elizabeth Mole, que es magíster en política ambiental de UNSAM Georgetown, y tratar de que nos ayude a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de esto y por qué nos sorprendemos, ¿no? Porque da la sensación, no sé ustedes, a mí me pasó que sabíamos las dificultades que había, pero no que Argentina iba a estar atravesando una situación como esta de un momento para el otro. Tal vez es justamente por eso, porque no es de un momento para el otro. Bueno, vamos a estar hablando esto con Elizabeth en instantes nada más. Vamos a hablar naturalmente del dólar, de la cuestión económica con Estefanía Pozo. Vamos a estar hablando con Cintia de lo que está ocurriendo o de lo que va a ocurrir con esta suerte de movilización digital. Veremos, ¿no? Es atípico, está bien, estamos en medio de una pandemia, naturalmente, y de la posibilidad, ¿no?, que Alberto Ángel Fernández sea titular del Partido Justicialista, y con Gabriel Morini sobre la Corte Suprema, sobre Bruglia, Bertuzzi y Castelli, pero también sobre cómo quedó reconfigurado el máximo tribunal y por qué no hay interlocutores entre el Gobierno Nacional y la Corte Suprema que preside el hoy, suponemos, grato Carlos Rosenkrantz, por las cuestiones que han ocurrido en las últimas horas. Pero, ¿de qué queremos hablar y por qué dice el grafo? Decía hace instantes nada más, el inevitable embudo polarizador. Bueno, por una cuestión natural. Durante los últimos años, y colaboremos en el graf con lo que estábamos comentando, en los últimos años se ha hablado en la Argentina, diría en los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que las tensiones que había en nuestro país, las tensiones que había con los medios de comunicación, las tensiones que había de restricción externa con el tipo de cambio, si quieren ustedes con el sector privado, las tensiones que había con el sector agropecuario o con la justicia, tenían que ver con una agenda hiperideologizada de la vicepresidenta, en ese entonces la presidenta, y que tenía mucho que ver con el temperamento de Cristina Kirchner, que tenía mucho que ver con que Cristina Kirchner era pasional, confrontaba, que, bueno, mucho tenía que ver seguramente su rol de mujer, porque como sabemos, de mujer con autoridad también, porque en algún momento se dijo, yo lo recordaba cuando preparaba algunos registros para este comentario, que cuando María Eugenia Vidal se bajó, recuerdan ustedes, en un episodio muy recordado, cuando ella era gobernadora, de la camioneta, creo que fue en el balneario, o fue en Mar del Plata, a enfrentar a unos guardavidas, se habló de la autoridad de María Eugenia Vidal, se habló de la prestancia de una dirigente política mujer, que enfrentaba a un grupo de hombres que trataba de llevarse la puesta, para decirlo a grosso modo. En realidad era una protesta de guardavidas, pero digo, la narración sobre eso. Bueno, cuando se focalizaba esa idea sobre Cristina Kirchner, en realidad se usaban otras palabras, se usaban como
en el mejor de los casos, confrontación, pasión, en el peor de los casos, desequilibrio, cuestiones del punto de vista emocional, se le ha faltado mucho respeto, eso es histórico, digamos, desde el punto de vista personal. Pero no quiero hacer historia, y seguramente muchas de las cuestiones de las apariciones públicas de Cristina Kirchner no ayudaban para esa narrativa que querían instalar sus opositores, pero no me quiero ocupar de esa historia, sino de lo que está pasando ahora. En ese momento entonces decíamos, a Cristina Kirchner se le achacaba todas estas cuestiones que yo le acabo de mencionar, y por eso el gobierno de Cristina Kirchner estaba enfrentado con los medios de comunicación, con la justicia, con el campo, y tenía problemas con el sector privado. Producto de esa falta de confianza había restricción externa y no entraban dólares. Pasa el macrismo, con todo lo que ya ustedes saben que ocurrió, llega el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, con una situación que se divide, ¿no?, entre los que dicen Cristina, siempre en el mismo universo, ¿no?, Cristina maneja todo y Cristina no aparece. Conviven esas dos cuestiones. Uno podría decir algo de inmediato, que es, no hay apariciones públicas prácticamente de la vicepresidenta para no generar ruido, y está claro que no toma la decisión, no toma las decisiones en materia de gestión, en materia de formación del gabinete, porque habría muchos ministros que no estarían, o habría también muchas cuestiones que se están haciendo que no estarían ocurriendo. Y está bien, porque seguramente si fuera al revés, digamos, Alberto Fernández no convocaría a muchos ministros que sí convocaría Cristina Kirchner y no tomaría decisiones que sí ha tomado el presidente. Hablo diferencias naturales en un binomio presidencial, si usted lo quiere pensar de esta manera. Ahora, si damos entonces por hecho de que no se toman las decisiones, y está bien que las tome el presidente, naturalmente, porque hay un operativo desgaste sobre Alberto Fernández de un planteo que lo edifica como la sombra de la vicepresidenta, pero cuando ustedes ven la conformación del gabinete, cuando se ve el horizonte de políticas públicas, no parece tener que ver con lo que querría o lo que podría manifestar la vicepresidenta. Entonces, vamos a la génesis de este comentario. Sin un gobierno absolutamente dialoguista como es el de Alberto Fernández, que tuvo a lo mejor su parteaguas cuando la oposición lo acusó de mandar a matar a Fabián Gutiérrez. Recuerdan que ahí había un proceso de diálogo abierto, sobre todo con el jefe de gobierno porteño, y la oposición emitió, Juntos por el Cambio, quiero decir, un comunicado en el que acusaba al gobierno de mandar a matar a Fabián Gutiérrez, el ex asistente de Cristina Fernández de Kirchner. Después hay un sector del sistema que yo lo planteo siempre, acá en Argentina el camino al éxito es muy sencillo para un periodista, es tener una mirada estética sobre la política, no hacer doble clic y manifestar algunas cosas que se sabe que generan buen gusto al oído de algunos. Algunos podría decir de otros, porque hay decisiones que se están tomando que ya fracasaron en el gobierno anterior de Cristina Kirchner, políticas vinculadas a la comunicación, políticas vinculadas a la falta de decisión unificada en el equipo económico, que esto es algo también que me parece que debería revisar el gobierno, porque una cosa asamblearia en la economía argentina me parece que ya demostró no haber funcionado en años anteriores. Pero volviendo a esto, si Alberto Fernández tenía una agenda más, voy a utilizar palabras que no son mías, abierta al mundo, de centro, moderado, de diálogo, históricamente Alberto Fernández, su rol, su capital político es haber sido un articulador. ¿Por qué a 9 meses de gestión del presidente los problemas son exactamente los mismos que los que tenía Cristina Kirchner, que no era, según estas palabras prestadas, ni articuladora, ni abierta al mundo, ni dialoguista, ni ninguna de estas cuestiones? Porque, bueno, mi verdad relativa, que probablemente sea equivocada, es justamente porque quienes entienden y entendían que el problema en la Argentina son los modales, que son muy importantes, digamos, muchas veces la forma se hace al fondo, me parece que habría que meter un poquito más la cuchara y correrse de esa mirada estética de la política. Evidentemente, con buenos o con malos modales, hay un sector de la Argentina, o varios sectores, pero que están unificados y encontraron una representación muy sólida desde el punto de vista institucional, que fue Juntos por el Cambio, que sea con buenos o con malos modales, las decisiones no les gusta, y cuando no gustan esas decisiones, se busca esta idea
hiperpolarizadora, este embudo polarizador en el que está otra vez la Argentina inmersa, en el que está la otra vez la Argentina presa, si usted quiere, de este tipo de cuestiones. ¿Por qué agenda sobre esto? Bueno, por un tema central, que es que el gobierno ha tomado una mala decisión, ya lo hemos dicho hace 15 días, cuando fue la restricción del tipo de cambio. De hecho, acá dijimos, se podría haber hecho esto, esto y aquello. Algunas de las cuestiones fueron las que presentó Martín Guzmán en la, no porque lo hayamos dicho nosotros, sino lo que quiero decir es cómo evidentemente le faltaban integralidad a esas medidas en la presentación del otro día. Y habría que, lo puede explicar seguramente Estefanía mucho mejor que yo, por qué, después de un acuerdo histórico que determinó el ministro con los bonistas, en el que todo el mundo le anticipaba un fracaso, y en el que fue histórico por el tiempo, fue histórico por las condiciones y por el momento que está atravesando el mundo, y porque Argentina además podía ser un leading case a nivel global de reestructuraciones de deuda, no pasaron dos cosas. Una, de orden económico, porque las variables no empezaron a equilibrarse. La segunda, de orden político, ¿por qué no se transformó en un primus inter pares el ministro Guzmán? O cualquier otro. Matías Culfas, Cecilia Todesca, Mercedes Marcó del Pont, Miguel Pelle, cualquiera, uno, que se toma una decisión y no sea esta cuestión asamblearia que da la sensación que ocurre, al margen que la presentación del otro día, del día jueves, en Casa de Gobierno, y el comunicado del Banco Central tuvieron muchísimo más profesionalismo que aquella medida hace 15 días atrás que tomó la autoridad monetaria. Siempre esto, según quien habla, después podemos disentir, por supuesto, con la mesa. Ahora, acá hay un punto extra. Yo siempre les digo, desde hace muchos años a esta parte, empiezo hablando del gobierno, empiezo hablando de quien administra los recursos del Estado, porque el Estado en Argentina es rector. Ahora, la oposición tiene, evidentemente, una herramienta muy fuerte en este momento, que es la percepción del círculo rojo de que el gobierno está peor de lo que está. ¿Por qué digo peor de lo que está? Y porque ustedes pueden ver desde Federico Aurelio a Isonomía, de Management and Fit a Bachman o a cualquier consultor que ustedes le crean, que el gobierno todavía goza de un 52% de imagen positiva, y de ese 52% de imagen, el 47% es rígida. ¿Qué es esto? Es el mismo caudal electoral de las elecciones. Ahora, seguramente, usted si tiene una empresa grande, chica, pequeña, mediana, un banco, medios de comunicación, es juez, es sindicalista, es funcionario del gobierno, dirigente de la oposición, vea más imperfecciones en el gobierno de lo que ve la sociedad. Esto no es de ahora, digamos, siempre ha estado disociado esto. La crisis económica, digamos, la percibe primero la gente, y las crisis políticas la perciben primero el sistema. El gobierno, por supuesto, está recontra a tiempo de hacer un cambio de timón para que esta percepción, que no es solo percepción, hay funcionamientos en el gobierno que le falta motricidad fina, está a tiempo, por supuesto, de modificarlo. De hecho, parte de esto son las cenas que le propone el presidente a los empresarios más importantes de este país. Una el lunes pasado, en el que, si yo no estoy mal informado, estuvo el dueño de Techin, Paolo Roca, y no pudo asistir Marcelo Midlin por una festividad judía, en el que el presidente les plantea una serie de inquietudes, entre ellas, por qué se dejan marcar, estas son palabras mías, marcar tanto la agenda por quienes auguran un fracaso del peronismo en el poder. Bueno, para esto es muy gravitante el rol de la oposición. ¿Por qué? Porque la oposición, lo voy a decir brutalmente, esto tiene un solo camino, que es, si llega en registro de la oposición el gobierno a marzo, que llegue escupiendo sangre. ¿Por qué esto? Y que ha sido una palabra que se dijo en una reunión privada de algunos jefes opositores, lo de escupir sangre, ¿no? Si llega. Porque a partir de marzo hay dos cuestiones que van a empalmarse de una manera muy homogénea, que es la vacuna, sea cual sea la de AstraZeneca, la de Oxford, la de AstraZeneca, la de Pfizer, la china, la rusa, la de Moderna o cualquiera de las que están dando vueltas, y un repunte económico.
No un repunte económico, naturalmente, que va a paliar la crisis de la pandemia que está ocurriendo a nivel global. Un repunte económico que le va a dar a la sociedad una sensación de crecimiento, que no va a ser una sensación. Efectivamente va a crecer la economía el año que viene, va a haber un rebote de la economía el año que viene. Y eso va a impactar, primero, en lo que termina modificando las percepciones sociales de cara a las elecciones. El consumo. Entonces, vea, hoy el gobierno está en una situación delicada desde el punto de vista político, económico, delicada, digo, por alguna desconfianza y algún run internista, y económico por la restricción externa, por medidas antipáticas que ha tenido que tomar, pero va a llegar a la elección con un panorama completamente distinto si resuelve, por supuesto, la entrada de divisas. O le pone un parche a la entrada de divisas. Entonces, son dos escenarios, si usted lo ve, completamente diferentes. El escenario actual y el escenario de marzo, abril, digo, estoy diciendo entre el fin del primer trimestre y principio del segundo trimestre del año que viene. Digo, fue la tormenta perfecta para el gobierno este último trimestre, si quiere, o este último mes. Medidas antipáticas con el tipo de cambio, toma de tierras, algunas dificultades para aprobar proyectos que quería el gobierno, el golpe de la Corte Suprema, el golpe simbólico desde el punto de vista de la decisión de la Corte Suprema, los datos de pobreza, que son datos del segundo trimestre, pero llegan hoy, los datos de empleo, bueno, todos los peores datos. El gobierno tiene muchas cuestiones para preocuparse, tiene una sola cuestión para generarse expectativas y generarse inyección anímica propia, que es que en términos de datos económicos y en términos de datos económicos, digo, obviando el dólar y todo lo que pueda mover alrededor del tipo de cambio, me refiero a empleo, pobreza y demás, los peores datos fueron los del segundo trimestre, que se conocieron ahora. Entonces, si hay una cierta estabilidad administrada, con microdevaluaciones más o menos, podemos ver el comunicado del Banco Central con Estefanía, y políticamente se vuelve a esa motricidad fina que le había dado le había tributado también a este artefacto tan complejo y tan heterogéneo que es el Frente de Todos, el gobierno ingresa al año que viene con una expectativa inmediata de inicio, que es rebote de la economía, crecimiento del consumo e inmediatamente una llegada a las elecciones. Por eso la oposición, porque usted verá a veces que la oposición genera o plantea declaraciones públicas que, si incluso usted se dedica a la política, al periodismo, a la comunicación, dice, ¿por qué tan fuerte? Comunicadores presuntamente moderados llamando a rebelión fiscal, Patricia Bullrich diciendo que en Argentina no hay democracia y que el gobierno se va en el 2021, Alfredo Cornejo diciendo la sociedad tendrá que hacerse cargo de los que votaron a Cristina Kirchner. Hay cuestiones que, digamos, van 9 meses de un gobierno, 6 de ellos en pandemia, parecen un poco extremas. Medios de comunicación con una articulación abiertamente política, incluso aún frente a los esfuerzos del gobierno para generar puentes. Y todo esto, en mi verdad relativa, es lo que le quiero decir, por un solo motivo, que es que ve la oposición un riesgo, que es este que le digo: la vacuna y la reactivación económica a partir de fines del primer trimestre, principios del segundo trimestre del año que viene. Por eso va a ver que la beligerancia de las principales espadas opositoras, lejos de aplacarse, se van a agudizar. Por supuesto, el gobierno debería maniobrar frente a esto porque esa presunta debilidad o debilidad, no lo sabemos, empieza a olfatearse, sea un buen olfato o no, sea un olfato con COVID o sin COVID, en sectores que pueden hacerle daño al gobierno, sectores empresariales y sectores judiciales concretamente. Pero bueno, no es esto lo más importante que está pasando en la Argentina. Lo más importante que está pasando en nuestro país es que la mitad está bajo fuego y nosotros nos